Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A Venezuela está nas primeiras páginas há 7 anos consecutivos e sempre acompanhada por sua mídia. Mas a mídia brasileira ainda não se animou a oferecer um relato amplo e contextualizado sobre uma crise que se alastra pelo continente e transborda perigosamente para outras esferas. Mesmo na condição de protagonista, a mídia não pode ignorar que ela também é observadora e mediadora. Sem mediação e sem intermediação, um conflito, qualquer conflito, corre o risco de explodir. O drama venezuelano torna-se cada vez mais premente na medida em que o demorado confronto fechou todos os acessos ao diálogo. Os rancores correm soltos e, nestas circunstâncias, é imperioso soar os alarmes para evitar uma ruptura incontornável. Este Observatório da Imprensa foi criado dentro do pressuposto de que a liberdade de expressão é um direito fundamental, inalienável, intocável, cláusula básica do regime democrático. Mas o dever de informar com isenção é a sua decorrência obrigatória, imediata. Nosso compromisso com a busca da paz e o entendimento reforça a nossa convicção de que guerras e confrontos não são soluções, só provocam outras guerras e outros confrontos. Este compromisso levou-nos a enviar a Caracas uma equipe especial, o experimentado jornalista e autor Cláudio Boiunca e o diretor de cinema José Araripe Júnior. Ouvimos as partes, mas não somos juízes. Abdicamos da tentação de apontar quem tem razão. Nos contentamos apenas em mostrar as razões de cada grupo, certos de que a mídia não pode ser convertida num campo de batalha. Sobre a Venezuela de 1989, enriquecida com os petrodólares dos anos 70, o escritor uruguaio Eduardo Galeano disse: Caracas masca chicletes, adora produtos sintéticos e comida enlatada, em vez de andar envenenando o ar com a fumaça dos carros. Em sua febre de comprar, consumir, gastar, não tem tempo de dormir. Nas colinas dos arredores, em barracos enlameados, feitos de lixo, milhões de esquecidos contemplam essas cenas opulentas. Exploração, desperdício, corrupção. 8 dos 20 milhões de habitantes do país, nessa época, vivem em favelas. 80% da população na pobreza. 58% na pobreza absoluta. Em decorrência da moratória, decretada 1 ano antes de sua posse, Pérez anuncia um duro pacote econômico negociado com o Fundo Monetário Internacional. A resposta é o levante sangrento, conhecido como Caracaço. Muitos o interpretam como o primeiro grito do continente contra o bombardeio neoliberal. O sistema político tradicional entra em crise. Em 1992, um grupo de militares, entre eles o coronel Hugo Chávez, tenta derrubar Pérez, exigindo a revisão da política econômica e o combate à corrupção. Chávez é preso. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. En Venezuela, desde los años 80, se comienza un proceso que yo llamo el proceso de fractura. En los años 80, en Venezuela, se comienzan a fracturar las legitimidades y las lealtades. Hay una quiebra bancaria, la abstención se apodera de la tendencia electoral,
los partidos políticos comienzan a perder legitimidad, las instituciones oficiales, el sistema judicial, el sistema legislativo, el sistema ejecutivo comienza a deslegitimarse en los años 80. Ahí se produce el Caracazo en el 89, hay 2 azonadas militares, involucrada una de ellas el actual presidente Chávez. En el 98 el presidente Chávez sale a la palestra política, a la palestra electoral, y de alguna manera se convierte en un candidato emergente, un outsider, que asciende vertiginosamente y gana las elecciones, con un discurso dirigido a los excluidos, a la dignificación de la pobreza. Era un discurso de centro-izquierda. Aparentemente era un candidato de un discurso que no necesariamente iba a romper con el uso y la costumbre político-electoral en Venezuela. Los candidatos eran apoyados por grupos económicos, por grupos culturales, apoyados también por los medios de comunicación social, por las empresas mediáticas. Y una vez que el candidato era elegido y se convertía en presidente de la nación, pues tenía que agradecer con poder político, poder económico y poder comunicacional a aquellos que lo habían apoyado preelectoralmente. El presidente Chávez recibe apoyo de los medios de comunicación social. El presidente Chávez enamora al pueblo, pero también enamora a las empresas comunicacionales. A raíz de su primer discurso, se observa que el presidente Chávez aparentemente no va a gobernar con los grupos de poder tradicionales de Venezuela, y que no se iba a cumplir con esa suerte de ley de reciprocidad, e inmediatamente empiezan los medios de comunicación a mirar, y los grupos económicos a mirar con sospecha a este nuevo presidente, cuyo discurso estaba dirigido más bien hacia los excluidos, a la dignificación de la pobreza. El presidente Chávez dicta la ley de tierras y la ley de aguas. E inmediatamente los grupos poderosos económicos, dueños de tierras, se distancian atemorizados de este nuevo presidente, y la prensa le retira, con los poderes habilitantes, la prensa le retira al presidente Chávez su apoyo y se va a la oposición. Los partidos políticos y los líderes políticos tradicionales han perdido legitimidad, han perdido credibilidad. El venezolano ya no votaba mayoritariamente, el venezolano se abstenía de ir a las urnas porque se consideraba que votar por uno u otro partido del estatus, Adeo Copey, era lo mismo. Y no había ningún beneficio ni ninguna ganancia. A medida que fue ocurriendo la falencia del sistema político y de las instituciones políticas, los medios de comunicación en Venezuela fueron tomando ese espacio. Los medios de comunicación entonces en Venezuela se van convirtiendo en instituciones políticas. Los profesionales de la prensa van tomando un rol prácticamente de líderes políticos, de formadores de opinión pública, de la discusión que antes se hacía en los partidos políticos y en la arena pública se traslada a los medios de comunicación, fundamentalmente a la televisión, y la discusión adquiere o la discusión se doblega ante la lógica televisiva. Y los líderes políticos no eran los líderes que decimos en venezolano pateaban, que caminaban los barrios, sino que pateaban los canales de televisión, caminaban los canales de televisión. De manera que hay un fenómeno que explica la polarización, o que es el origen de la polarización. El presidente Chávez, antes de lanzarse para presidente, recorre durante 2 años el país, una vez que fue excarcelado, y va como intuyendo y reconociendo las necesidades reales, pero también las necesidades políticas de los venezolanos y las venezolanas. De manera que en su discurso político hay la incorporación del país olvidado. Y en ese discurso, de alguna manera, él diferencia entre el país que se benefició durante 40, 50 años de la supuesta democracia y el país que nunca se benefició, la pobreza que fue aumentando aceleradamente, y esa pobreza que los venezolanos y las venezolanas nunca habíamos mirado